Bueno, en este momento estamos muy contentos de estar en Alicia y bueno, ya en un ratito ya está llegando gente, así que, bueno, una emoción se siente. Estar aquí al frente de la ex Casa Gilardoni. Sí, es como volver a vivir, es un poco volver al pasado y sentir lo que, bueno, cuando éramos más jóvenes y cuando éramos parte de Casa Gilardoni. ¿Qué es lo que se añora en este momento? Oh, creo que añorar no, pero es un dulce recuerdo. A ver, y la audiencia se renueva. Ya lo habíamos conversado en el noticiero, pero haber trabajado en la realización de este libro, ¿qué significó? Significó contactarse, bueno, con la gente que hizo Casa Gilardoni, los ex empleados o familiares de los ex empleados, y un poco conectarse con las raíces del pueblo, que eso es interesante y bueno, siempre es lindo saber más y averiguar más. Bueno, Lalo, a ver, ¿qué significa para vos estar aquí en Alicia, regresando, dar esta vueltita, estar al frente aquí de la ex Casa Gilardoni? Bueno, siempre volver a Alicia significa un montón de sensaciones cruzadas, recuerdos, emociones, sobre todo, bueno, porque uno vivió años felices aquí. Y cuando hablamos de Casa Gilardoni, bueno, de alguna manera estamos hablando de la historia del pueblo. Así que yo estoy muy contento y me encantó participar de esta gran aventura y desafío que tuvo Susana de escribir la historia. A ver, dentro de esta aventura, de este desafío, algo nos había comentado Susana, ¿cuál fue tu trabajo en todo lo que es el armado de este libro de la historia? Bueno, no, el trabajo fue de colaborar con Susana, de rescatar algunas historias, de pulir un poquito algunas cuestiones, y la verdad que, digamos, está todo hecho en base a los recuerdos de la gente, porque a partir de que Susana empezó a disparar en las redes sociales esta iniciativa, empezó a recibir un montón de historias, de anécdotas, de colaboración, y te diría que esto que vamos a presentar hoy es como una primera etapa. Me animo a decirte que después que el libro ya empiece a estar en manos de la gente, probablemente haya más historias de gente que a lo mejor no llegó a tiempo de contar las suyas, de cuando vino Alicia, cuando vino a Casa Gilardoni. La anécdota más difundida entre la gente es que Casa Gilardoni era como un shopping, no existían shopping cuando se hizo la Casa Gilardoni y durante muchos años, es un fenómeno de los 90 los shopping. Pero la gente venía aquí no solo a proveerse de mercadería, sino que venía también a juntarse con otras personas, a hablar, a compartir historias. Era como un paseo, ¿no? Y bueno, eso está reflejado en el libro que escribió Susana. Lalo, en esto de recuerdos, historias, ¿qué recuerdos tenés precisamente de aquella época de infancia, de adolescente aquí en Alicia, antes de irte del pueblo, en este lugar emblemático del pueblo? Recuerdos un montón, pero para no hacerlo largo, uno que tiene que ver con ese televisor que ustedes ven ahí, de cuando llegó la televisión a Alicia. Nosotros éramos muy chiquitos, estábamos en la escuela primaria, ¿sí? Sí. Y bueno, el primer televisor se puso en aquella ventana, en aquella puerta de ingreso a Casa Gilardoni. Año 64 era. Año 64, 65. Dice la fecha del televisor. 64 llegó la televisión a Córdoba y después llegó acá. Y la gente de noche venía a ver los informativos en estas noches cálidas, se paraba en la vereda y nosotros estábamos sentados con Susana, con la familia, del lado de adentro. Ese es un recuerdo. Y el otro, bueno, el recuerdo de mis primeros trabajos acá. O sea, barrer el escritorio, todos los días. El escritorio de piso de Pinotea. Una tarea que me encomendaban y que, bueno, para mí significó... Había que cumplirla. Había que cumplirla y, bueno, un aprendizaje. Bueno, muchos aprendizajes. Uno ha hablado con mucha gente de aquí que pasó como empleado, como parte de la historia de Casa Gilardoni, y todos rescatan eso, que fue un aprendizaje, entrando incluso la mayoría de ellos muy pero muy jóvenes. Sí, bueno, es la historia un poco de nuestros padres, de padre de Susana, mi viejo, aprendieron de abajo. Y también te diría que ambos, tanto Ellison como mi papá, de alguna manera eran como consejeros en algunas cuestiones para la gente. Había mucho prestigio detrás de Casa Gilardoni desde su fundador y de todas las sociedades que tuvo este comercio. Y era gente respetada. Y por ahí a veces
hacía falta hacer alguna consulta respecto de alguna inversión para futuro, para encarar ciertos negocios. También fue un rol que cumplió esta casa. Susana, a ver, algo dijo Lalo recién. ¿Puede ser una suerte de primicia? ¿Va a haber una segunda edición o una segunda parte de este libro? Eso nos hemos estado riendo al mediodía porque la gente nos ve y acerca nuevas historias y nuevos recuerdos. Entonces el Lalo empezó a hacer eso como chiste. Bueno, vendrá una segunda. O sea, la idea es fresquita, de ahora. La idea es de hace unas horas, sí. Pero bueno, es lindo, nosotros sabemos que hay más historias. Y bueno, es lindo recogerlas porque son parte de Alicia y saber qué somos es interesante. Habíamos conversado, Lalo, con Susana y creo que en uno de los videos que vos dijiste, invitando a este encuentro que vamos a vivir ahora, Gilardoni, Casa Gilardoni, atraviesa la historia de Alicia. Sí, claro, más o menos, gran parte, por lo menos te diría unas 2/3 partes cómodo. Más de 70 años, el pueblo tiene más de 100, así que seguramente releyendo las páginas, seguramente a más de uno le va a recordar por dónde transcurrió su vida en esos años. Bueno, y ahora, por lo que dijeron recién, quizás con la idea ya en marcha, ponerse a trabajar en la segunda parte del libro. No, bueno, esa es una suposición, pero la historia se reescribe permanentemente. Alicia tiene su historia, tiene sus libros publicados. Este es el primero de Casa Gilardoni. Y te diría que de un tiempo a esta parte las casas de ramos generales van como cubriendo un espacio dentro del mundo literario. En este caso a modo de historia, de crónica, relato. Así que es probable que pueda haber una segunda parte. Se va recuperando esa historia de los pueblos. Claro, por supuesto. Hoy explicarle a las generaciones jóvenes cómo era vivir en la década del 30, del 40, en el medio de lo que estamos hoy hipercomunicados, conectados, es todo un desafío. El libro es una herramienta.